Ha dejado a muchos con deudas que terminarán pagando sus hijos, a no ser que encuentren una solución. ¿Creen que la encontrarán? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Continuamos con un nuevo capítulo sobre la serie sobre economía familiar. En concreto, vamos a responder a la pregunta ¿cómo salgo de mis deudas? Muchos viven hoy dando por sentado que las deudas son inevitables. ¿Es cierta esta idea? Hoy vamos a verlo, pero antes vamos a escuchar una canción. ¿Para qué me diste fuerza? ¿Para qué me diste voz? ¿Para qué me diste el tiempo? ¿Para qué un corazón? ¿Para qué creaste vida y me diste una canción? ¿Para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué vivir más años? ¿Para qué sentir pasión? ¿Para qué el Mediterráneo? ¿Para qué mi habitación? ¿Para qué me rescataste y me diste tu perdón? ¿Para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué me diste sol? Para separando el mar, para adorar, para subir al monte y ver tu majestad. ¿Para qué me diste fuerza? ¿Para qué me diste voz? ¿Para qué me diste el tiempo? ¿Para qué un corazón? ¿Para qué creaste vida y me diste una canción? ¿Para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué vivir más años? ¿Para qué sentir pasión? ¿Para qué el Mediterráneo? ¿Para qué mi habitación? ¿Para qué me rescataste y me diste tu perdón? ¿Para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué me diste sol? Para adorar, para mirar tus manos separando el mar. Muchas gracias por esta canción. Como hemos dicho al principio del programa, hoy vamos a hablar sobre cómo salgo de mis deudas. Y para tratar este asunto tenemos de nuevo con nosotros a Luis Vicens, administrador del Colegio Evangélico Edenia Alfa y Omega, y a Vicente Lozano, que es director financiero. Y como comentamos también la semana pasada, los dos imparten un curso sobre buenas prácticas financieras llamado Contar con Dios y que forma parte del programa educativo de la Unión Evangélica Bautista Española y está a disposición de las iglesias evangélicas. Hola de nuevo. Hola. Pues muy bienvenidos. Yo creo que mucha gente piensa que esto de estar endeudado es lo normal y que no hay ninguna otra forma de vivir. ¿Qué es lo que nos lleva a este pensamiento? ¿Por qué nos endeudamos? Bueno, la sociedad de consumo realmente en la que vivimos es la que un poco, mediante la publicidad y el marketing, ¿no? Un poco esto, parece que nos quiere arrastrar a ese consumo. Y parece que, como has dicho, hay una tendencia a pensar que las deudas son normales, ¿no? O ha habido una tendencia siempre a pensar que el estar endeudado era lo normal, ¿no? Lo anormal era no estar endeudado. Entonces, realmente este arrastre hacia el consumo lo que nos lleva es a intentar vivir por encima de nuestro estilo de vida, ¿no? Lo que hablábamos en el anterior capítulo. Parece que queramos alcanzar aquello que no podemos llegar, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, como ha habido una oferta de deuda tan fácil,
pues hemos cogido deuda, ¿no? Para llegar a donde no podíamos llegar y vivir por encima de las posibilidades. Esto pasa, por ejemplo, hemos visto en vacaciones, al comprar un coche, ¿no? ¿Cuál es el que me puedo permitir realmente? O cuál es el que quiero o el que mis vecinos tienen, ¿no? Entonces ahí ha estado esa diferencia y lo que ha generado tanto endeudamiento realmente, ¿no? ¿Y podríamos hacer una diferencia entre lo que podríamos llamar deudas inevitables y deudas evitables? Yo pienso que hay que reconocer que en algunos casos las deudas son inevitables, ¿no? Por motivos más allá de nuestro control, ¿no? Una enfermedad repentina o cualquier cosa que surja así de repente, ¿no? Y de golpe, y a la cual tenemos que enfrentar, y a lo mejor no tenemos los fondos para disponer en esos momentos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, debido a nuestros hábitos de consumo, pues sí que son evitables, ¿no? Entonces, de alguna manera, de lo que se está tratando es de crear siempre un consumidor insatisfecho, ¿no? Y la publicidad, como hemos dicho antes, se encarga justamente de eso, ¿no? Que tú veas que hay algo mejor y tú quieres tenerlo, ¿no? Y la publicidad siempre te está bombardeando de una manera en la que tú quieres siempre tener la última cosa, quieres tener ese último coche, ese último artículo electrónico, y entonces quieres llegar, y eso es lo que te lleva al estilo de vida, a un estilo de vida que al final puede producir que te acabes metiendo en deuda, ¿no? A la hora de pedir esos préstamos, ¿qué reglas deberíamos tener en cuenta? Bueno, pues la Biblia nos enseña que el deudor, en caso de que incurra en deuda, ¿no? Tiene que ser cauteloso, ¿no? Una de las reglas básicas sería tener cautela, ¿no? Como hemos hablado de la compra de la casa o tal, siempre tenía que tener cautela. También nos dice que las planifiquemos. O sea, estamos hablando todo el rato de planificación, pero es que realmente es el kit de la cuestión, ¿no? Anticipar los problemas que van a venir después, entonces podrás tomar decisiones, ¿no? Entonces, en el caso de la deuda, es fundamental tener una planificación y hacerlo de manera cautelosa, ¿no? Y sobre todo, la regla básica y fundamental es no incurrir en nuevas deudas. Eso sería lo más fundamental, ¿no? Yo siempre recomiendo que sería interesante ser cuidadoso y estratégica, ¿no? En esa planificación de la deuda o de la compra de la vivienda, y sobre todo en cuanto a la deuda, pagar siempre lo que se debe, ¿no? Por eso a veces no todo el mundo está capacitado para ser propietario de una vivienda, ¿no? Porque a lo mejor tu cuota mensual que tienes que pagar es tan elevada que te va a hacer pobre, ¿no? Entonces hay que saber esperar, tener una entrada inicial a lo mejor lo suficientemente alta para que la cuota sea asumible, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que la gente asume una serie de hipotecas que no puede asumir, ¿no? Y luego vienen las dificultades que vienen y hasta incluso a veces la pérdida de esa vivienda, ¿no? Algunas personas que nos estén viendo en este momento pensarán, yo tenía que haber escuchado esto antes, porque ahora estoy de trampas hasta arriba. ¿Qué consejos les daríais a estas personas? Bueno, yo pienso que la persona que está en deudas, lo primero que tiene que hacer es reconocer a lo mejor que puede tener un problema, ¿no? Y a lo mejor, si no sabe salir solo de ese problema, buscar ayuda, ¿no? Que pienso que hay profesionales que te pueden ayudar en esta área. Nuestra iglesia, por ejemplo, pues tiene esa forma de ayudar a las personas que tienen algún tipo de dificultad, y les podemos dar un consejo, una guía para que ellos puedan salir de esa situación, ¿no? Pero sobre todo recomendaríamos que no incurriesen en ninguna deuda nueva, ¿no? O sea, que dijesen, hemos llegado hasta aquí y no vamos a incurrir en ninguna nueva, ¿no? Y luego establecer un plan de pago, ¿no? Un plan de pago, y quizás nosotros recomendaríamos, aunque desde un punto de vista financiero a lo mejor no es tan recomendable, pero que una vez que tú hayas planificado todos los pagos de las deudas, empezases con la deuda más pequeñita. ¿Por qué? Porque psicológicamente tiene un impacto sobre ti de victoria. Si tú eres capaz de quitarte una pequeña deuda de encima y destinas ese dinero a la siguiente deuda, entras en una inercia positiva, ¿no? Aunque a lo mejor, como he dicho antes, desde un punto de vista financiero, a lo mejor te digan que mejor atacar la que mayor tasa de interés tenga, ¿no? Pero nosotros recomendamos justamente eso, ¿no? Que aborda la más pequeña y vete quitándote poco a poco esas pequeñas deudas de encima. Además, bueno, cuando a medida que vayas pagando esas deudas, podrás dedicar, o deberíamos dedicar esa cantidad que se estaba pagando en esa, a la siguiente deuda, ¿no? Porque a veces acabamos de pagar una deuda y ese dinero, como lo que hemos dicho al aumento del sueldo, ¿no? Parece que desaparece de repente, ¿no? Y es importante esa cantidad que estamos pagando, destinarla a la siguiente deuda, ¿no? Para poder incrementar el pago de esa siguiente deuda. Eso sería un punto importante también. Creo que ahí las tarjetas de crédito también son una trampa grande, ¿no? Para aquellos que lo ven tan fácil y luego se encuentran con una tarjeta de crédito llena de una deuda inmensa que la quieren también aplazar. No es recomendable aplazar nunca, ¿no? El pago. Nosotros sugerimos que no. O sea, en primer lugar, si utilizas una tarjeta de crédito, utilízala realmente
para gastos que tú tienes planificados previamente, ¿no? Aunque también está demostrado que la utilización de una tarjeta de crédito, pues el simple hecho por no utilizar efectivo, no tener conciencia de que estás desprendiéndote de dinero, ya por ese simple hecho tus hábitos de consumo son mayores y gastas más de lo que se debiera gastar. Tiene un impacto psicológico importante, ¿no? Que lo tenga en cuenta nuestra audiencia. Antes hablabais de principios de la Biblia que tienen que ver con la deuda. Ya habéis mencionado alguno. ¿Podéis abundar un poco más que otros principios de la Biblia? Sí, por ejemplo, en cuanto a la deuda, podríamos hablar de Proverbios 22, en este caso 22:7, ¿vale? Que nos dice que los ricos son amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Vale? Lo que nos está diciendo la Biblia aquí es que evitemos esa esclavitud que genera la deuda, ¿no? ¿Qué esclavitud es esta? Pues realmente, y todos lo hemos visto en algún caso, es estrés, tensiones, agobios, discusiones familiares, discusiones de pareja, todo esto, cuando llega la cuota a pagar, que parece que no se va a poder pagar, todas estas tiranteces que se generan, ¿no? Estaríamos hablando de esa esclavitud de la deuda, ¿no? Y realmente el Señor lo que quiere enseñarnos aquí es que Él quiere darnos la libertad financiera, que todo dependa de Él, ¿no? Entonces nosotros, si nos endeudamos, también es cierto que estamos dejando de lado que Él decida, ¿no? Es como el padre que le niega algo al hijo porque sabe que no es correcto y él va y lo hace de todas maneras, ¿no? El hecho de incurrir en deuda es eso, ¿no? A lo mejor no es el momento de tomar una decisión de comprar algo, pero como puedes coger y endeudarte y pagarlo, pues ahí está el problema, ¿no? A lo mejor el Señor quiere enseñarte otra cosa. Hay personas que compran cosas que no necesitan y se llegan a endeudar, muchas veces buscando llenar un vacío interior, ¿no? ¿Qué puede significar para estas personas que pueden llegar a tener realmente un problema, ¿no? El conocer a Jesús, el tener un encuentro personal con Jesús? Cuando conoces a Jesucristo, ese vacío que puede estar lleno del materialismo, evidentemente es Cristo quien lo llena, ¿no? Ese vacío, y completa tu vida realmente. La sociedad también enfoca mucho a que lo importante son las cosas, el adquirir las cosas. Ese es el enfoque de la sociedad, del entorno cultural en el que vivimos, ¿no? Y para Dios eso es lo menos importante, ¿no? Dice, enfócate en mí y enfócate en las personas que te rodean, ¿no? Y cuando tú empiezas a cambiar tu enfoque y no te enfocas tanto en las cosas, en el tener, sino en la relación con Él y en las personas que te rodean, es que la perspectiva cambia radicalmente. Para terminar, algún ejercicio práctico también que podamos dar a nuestra audiencia de cómo salir de las deudas, ejercicio práctico, ¿cuál sería? Bueno, en el material tenemos montones de ejercicios prácticos, ¿no? Pero hablando un poco de la deuda, una persona que esté endeudada, yo sí que podríamos recomendar un ejercicio que es muy interesante, ¿no? Que es, como hemos dicho antes, la radiografía, ¿no? Tener una radiografía de cuáles son tus deudas. Entonces, poner encima de la mesa cuántas deudas tienes, 2, 3, una, las que sean, identificarlas realmente. También es importante saber cuál es la cuota de cada una, ¿vale? Porque a veces nos llegan recibos y no sabemos realmente de qué es cada una. Saber cuál es la cuota. También es importante conocer el tipo de interés que tiene cada una, porque a veces estamos pagando tipos de intereses altísimos. Y realmente todo esto, junto con el vencimiento que tienen, eso es importante, ¿no? Saber si tenemos una deuda a 10 años o a 5 años, saber cuánto vamos a tardar en pagarla, ¿no? Todo esto encima de la mesa, si sumamos las cantidades de todas esas deudas que tenemos, nos van a dar realmente el pago fijo que tenemos al mes. En este plan de gastos que hemos hablado antes, ¿no? Sería uno de los tipos de gasto en deuda, ¿no? Entonces sabemos que pase lo que pase, ese gasto lo tenemos que cubrir, porque son las deudas fijas que tenemos, ¿no? Entonces nos hará saber cuál es esa deuda. A mí también algo que me choca cuando hablas con las personas es que no se dan cuenta del importe total que deben. O sea, han pedido un crédito por algo, por la compra de un electrodoméstico, por lo que sea, y al final nunca saben lo que terminan de pagar por él. Y cuando de repente tú les plasmas en un papel o en un escrito, dice, mira, has pagado esto, has pedido ese tipo de préstamo, de crédito, de tarjeta, estás pagando este tipo de interés, pero imagínate lo que estás pagando al final por esa compra que tú has hecho. Y entonces te das cuenta que en muy poco tiempo se ha duplicado. Y dices, ¿ha valido la pena la compra? O si hubieras esperado, no te hubieras gastado tanto dinero. Y muchas veces ya ni siquiera tenemos ese producto porque ya se ha roto o está caducado, ¿no? Pero lo que impacta es el importe final que terminan pagando. Que claro, cuando tú pagas a plazos, nunca sabes el importe final. Tú simplemente dices, bueno, sí puedo asumir esta cuota determinada de 100 euros o 200 euros. Pero cuando ves el desglose final, ¿no? Es cuando te quedas impactado, ¿no?
y te haces esa pregunta, ¿ha merecido la pena, ¿no? ¿O merece la pena hacer esa inversión? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Seguro que estos consejos van a ayudar a nuestra audiencia. Gracias. Pues terminamos ya, pero antes de despedirnos queremos dejaros con una nueva pregunta que podéis responder en nuestro Facebook. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué versículo de la Biblia te ha ayudado a poner en orden tus finanzas? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde, deja tus comentarios. También antes de marcharnos queremos animarte a leer la Biblia y si aún no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos para promover la lectura de la Biblia. Y el teléfono, repetimos, es el 91 743 4400. La semana que viene continuamos con esta serie sobre economía familiar y responderemos a la pregunta ¿cómo compro con inteligencia? Las compras incontroladas o impulsivas de objetos que no necesitamos realmente afectan claramente a nuestra economía. Si siempre ha sido importante evaluar nuestra conducta de compra, pues hoy día mucho más con la situación que vivimos de crisis. Os esperamos, no os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.